Siguiendo nuestro viaje por la isla sur de Nueva Zelanda, y después de 5 días recorriendo esta increíble región, hoy salimos del glaciar de Fox hacia Makarora, cruzando el mítico paso de Haast. Son aproximadamente unos 200 kilómetros a través de una de las zonas más remotas y salvajes de toda la isla. La carretera sigue el curso del río Haast y está salpicado de paradas idílicas que convierten el trayecto en un auténtico espectáculo visual. Lugares como las Blue Pools o Thunder Creek Falls ofrecen cortos y fáciles paseos que te llevan a rincones de una belleza casi real, haciendo el viaje mucho más llevadero y memorable. A lo largo de este verás decenas de cascadas que caen entre el bosque nativo, invitándote a detenerte una y otra vez. A veces lo mejor del viaje es precisamente eso, parar, respirar y dejarse sorprender. Thunder Creek Falls es una cascada alimentada por el deshielo de los glaciales que crea una impresionante y potente caída de agua que se precipita hacia las aguas turquesas del río. Después de esta pausa y una vez recuperados, continuamos el viaje hacia nuestro destino final. Hoy queremos llevarte a un lugar que casi nadie menciona, pero que nos ha conquistado por completo. Bienvenidos a Makarora, el portal secreto al corazón más puro y salvaje de la isla sur. Makarora no es realmente un pueblo, sino un pequeño asentamiento justo al borde de la carretera estatal. Se encuentra exactamente donde termina el Parque Nacional del Monte Aspiring, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y donde comienza el lago Wanaka. Aquí no hay semáforos, ni cafeterías, ni bullicio. Solo imponentes montañas nevadas, ríos salvajes y un silencio solo interrumpido por el sonido de los pájaros. El río mismo marca el límite del Parque Nacional. De un lado estás fuera y del otro ya estás dentro de una de las zonas más protegidas del planeta. El valle, al igual que en la mayoría de partes de Nueva Zelanda, sirve como pastoreo de ovejas, vacas y ciervos. En un país donde hay 5 ovejas por habitante, la exportación de materias primas como la lana merino son las que impulsan la economía del país y definen su marcado estilo de vida campestre. De hecho, es un gran exportador de esos productos hacia Oceanía y Asia. La población oficial es, pues muy poca, un auténtico Nueva Zelanda rural al 100%. ¿Y qué puedes hacer aquí? Pues senderismo de verdad. Nosotros esta vez elegimos descansar en un lugar especial. Nos alojamos en el Wild Earth Lodge, una preciosa cabaña para 2 personas decorada con mucho gusto, un auténtico santuario. El acceso requiere abandonar la carretera estatal y circular por una pista sin pavimentar que conduce directamente a la propiedad. Nada más llegar, un pequeño porche decorado con rosales te da indicaciones de lo cuidado que está este alojamiento. Se compone de una sala de estar de planta abierta que cuenta con cocina completa y una acogedora estufa de leña que se abre a una amplia terraza con barbacoa. Aquí vas a disponer de todo lo necesario para pasar unos días de tranquilidad absoluta. ¿Y qué podemos decir del dormitorio? Es simplemente espectacular. Con un enorme ventanal frente a la cama, desde donde podrás observar las vistas del Valle Wilkin y en las noches claras incluso el cielo lleno de estrellas. Este sitio es un pequeño oasis en el camino. Un lugar donde reponer fuerzas y simplemente sentir la naturaleza con todos tus sentidos. De esta forma terminamos el día preparando una cena tranquila, solo acompañados por el canto lejano del ruru, el búho local que rompe suavemente el silencio de la noche neozelandesa.
Es mediados de diciembre y llega el verano al hemisferio sur. Con sus temperaturas templadas todo revive y la naturaleza estalla en un derroche de vida. Entre las cañas de lino que se mecen con la brisa aparecen los tui. Esas aves endémicas de plumaje iridiscente, cuya presencia constante a lo largo de todo nuestro viaje se siente como un espíritu del bosque, vigilando cada paso que damos en este bello país. Y aquí estamos nosotros, profundamente agradecidos de poder presenciar este vibrante espectáculo de la vida. Este es un lugar perfecto para practicar la meditación. Una práctica mental que busca entrenar la atención y la consciencia para alcanzar un estado de claridad emocional y calma profunda que deje fluir tus pensamientos libremente. Y meditar en un entorno así, sin ruidos de ciudad y rodeado de la naturaleza, es mucho más fácil porque el entorno ayuda a que la mente se silencie por sí sola, emparejándose con los sonidos naturales. Estar rodeado de montañas hace que tus pensamientos y preocupaciones se vean más pequeños y manejables. Y por supuesto, no podía faltar una buena barbacoa en la terraza que calme también tu estómago. Torradita, torradita. Así, con el alma recargada, dejamos este oasis secreto que quedará para siempre grabado en nuestra retina. Y nos dirigimos hacia nuestro siguiente destino, Guanaca. Dicen que hay lugares que se visitan con los pies, pero solo Macarora se entiende bien desde el cielo. Es ahí donde el sentimiento de inmensidad te envuelve y la palabra libertad cobra sentido. La isla sur de Nueva Zelanda es un refugio inagotable de biodiversidad y Macarora su secreto mejor guardado. Es el lugar perfecto para sentirte pequeño ante la grandeza de la naturaleza, sin prisas ni aglomeraciones. El lugar ideal para parar, respirar y reconectar. ¿Te atreves a descubrirlo? Cuéntamelo en los comentarios qué te ha parecido. Y si te ha gustado el viaje, dale al like. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo destino. Adiós, adiós.